El Espíritu Santo es una fuerza transformadora, guía, consuela e inspira a los creyentes en su caminar espiritual. La Biblia describe al Espíritu Santo como una presencia invisible pero poderosa, que actúa directamente en el corazón y la mente de las personas. Esta presencia divina está siempre activa, muchas veces de maneras que no percibimos de inmediato, pero que tienen impactos profundos y duraderos. El papel del Espíritu Santo se enfatiza en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Juan 14:26, Jesús dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho». Aquí, Jesús destaca la importancia del Espíritu Santo como maestro y recordador de sus enseñanzas. La fe cristiana ve al Espíritu Santo como un agente activo y presente en todos los momentos de la vida. Ayuda en la comprensión de las Escrituras y en la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas en el día a día. El Espíritu Santo es visto como un consolador en tiempos de tribulación, un guía en momentos de incertidumbre y una fuente de poder espiritual que capacita a los creyentes a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero para entender plenamente quién es esta fuerza divina, necesitamos investigar su origen y primeras manifestaciones. El origen del Espíritu Santo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia nos cuenta que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Este versículo no solo introduce al Espíritu Santo, sino que también lo coloca como un agente activo en la creación. La idea de un espíritu que se mueve, que está presente y actuante, indica que desde el inicio, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la formación y sustentación de la vida. Su presencia era una garantía del orden y la estructura en el universo naciente. El papel del Espíritu Santo en la creación va más allá de simplemente estar presente. Fue fundamental en la ordenación y la separación del caos inicial. Muchos estudiosos creen que la acción del Espíritu Santo fue crucial para traer el orden divino y la belleza al mundo. Es visto como el aliento de vida que animó a todas las criaturas vivas, un concepto que se refuerza con la presencia continua del Espíritu en todo el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece de diversas formas, inspirando líderes, profetas y reyes. Por ejemplo, en Números 11:25, el Señor desciende en una nube y habla con Moisés, retirando del Espíritu que estaba sobre él y poniéndolo sobre los 70 ancianos. Y sucedió que, cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. Este pasaje demuestra cómo el Espíritu Santo capacitó a individuos específicos para cumplir las tareas y misiones designadas por Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es una presencia dinámica, frecuentemente vista inspirando líderes, profetas y reyes. Es mencionado por primera vez en Génesis 1:2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas al inicio de la creación, indicando su participación activa desde el principio. En Números 11:25, vemos al Señor descendiendo en una nube y hablando con Moisés, retirando del Espíritu que estaba sobre él y poniéndolo sobre los 70 ancianos. Este evento muestra cómo el Espíritu Santo capacitó a individuos para cumplir misiones divinas específicas. Los jueces de Israel también experimentaron la capacitación del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Jueces 3:10, leemos sobre Otoniel: «Vino sobre él el Espíritu del Señor, y él juzgó a Israel, salió a la guerra, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su mano prevaleció contra Cusán Risataim». Este patrón de capacitación continúa con otros jueces, como Gedeón y Sansón, quienes realizaron grandes hazañas a través de la fuerza y sabiduría conferidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también inspiró a los profetas. En 1 de Samuel 10:6, cuando Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, dijo: «El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre».
La transformación de Saúl demuestra cómo el Espíritu Santo puede cambiar la naturaleza de una persona para cumplir los propósitos divinos. Esta misma inspiración se ve en profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, quienes recibieron visiones y mensajes del Espíritu para guiar y advertir al pueblo de Israel. El Espíritu Santo y los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente atribuyeron sus visiones y mensajes al Espíritu Santo. En Isaías 61:1 leemos: «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a curar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y la apertura de prisión a los presos». Este versículo no solo muestra la presencia del Espíritu Santo, sino que también define su misión de traer liberación y sanidad. La inspiración del Espíritu Santo capacitó a Isaías para proclamar la justicia y la esperanza de Dios al pueblo de Israel. Ezequiel también fue profundamente influenciado por el Espíritu Santo. En Ezequiel 2:2, el profeta relata: «Entró en mí el Espíritu cuando hablaba conmigo y me puso en pie, y oí lo que me hablaba». El Espíritu Santo dio a Ezequiel el valor y la fuerza necesarios para transmitir mensajes difíciles al pueblo de Israel, incluyendo advertencias de juicio y promesas de restauración. En el libro de Joel hay una promesa especial del derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas. Joel 2:28-29 dice: «Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Esta profecía no solo se cumplió parcialmente en eventos como el Pentecostés, sino que también apunta a una era futura de mayor acceso e involucramiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. La promesa de Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una promesa crucial a sus seguidores sobre el Espíritu Santo. En Juan 14:16-17, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría como un consolador, un ayudante que permanecería con los creyentes para siempre. Esta promesa marcó un punto de inflexión significativo en la relación entre Dios y la humanidad. Antes, el Espíritu Santo venía sobre individuos específicos para tareas y tiempos específicos, pero ahora Jesús estaba prometiendo una presencia continua y universal del Espíritu Santo para todos sus seguidores. Esto significaba que el Espíritu Santo estaría disponible para guiar, enseñar y fortalecer a todos los creyentes, no solo a los líderes o profetas. La promesa de Jesús se concreta de manera dramática en el evento de Pentecostés, descrito en Hechos 2:1-4, donde el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Jesús dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto, Lucas 24:49, y en Pentecostés, esa promesa fue cumplida de una manera que cambió para siempre la dinámica de la fe cristiana. Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado. Pentecostés es un evento fundamental en la historia cristiana, representando el cumplimiento de la promesa de Jesús. Los discípulos estaban reunidos en un solo lugar cuando, de repente, vino del cielo un sonido, como de un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y aparecieron, distribuidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se posó una sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les concedía que hablasen. Hechos 2:1-4. Este evento no solo marcó el inicio de la Iglesia cristiana, sino que también demostró el poder transformador y capacitador del Espíritu Santo. Los apóstoles, antes temerosos e inseguros,
fueron transformados en testigos audaces y poderosos de Cristo. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, se levantó y predicó con tal autoridad que cerca de 3.000 personas se convirtieron ese día. Hechos 2:41. Pentecostés también simboliza la universalidad del mensaje cristiano. El don de hablar en varias lenguas permitió que el mensaje del Evangelio fuese comprendido por personas de diversas naciones y culturas que estaban presentes en Jerusalén. Esto prefiguraba la misión global de la Iglesia y el papel continuo del Espíritu Santo en capacitar a los creyentes a llevar el mensaje de Jesús a todas las partes del mundo. Los primeros actos de los apóstoles. Después de Pentecostés, los primeros actos de los apóstoles están llenos de demostraciones del poder del Espíritu Santo. Realizan milagros, curaciones y predicaciones valientes, todo bajo la influencia directa del Espíritu. En Hechos 4:31, después de una oración comunitaria, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y con intrepidez anunciaban la palabra de Dios. Este poder transformador no solo capacitó a los apóstoles, sino que también inspiró y fortaleció a los primeros cristianos en medio de la persecución y adversidad. Un ejemplo notable es la curación del cojo en la puerta del templo, llamada Hermosa, por Pedro y Juan. En Hechos 3:6, Pedro declara: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda». La curación inmediata del hombre, que comenzó a caminar y a saltar de alegría, no solo atrajo la atención hacia la nueva fe, sino que también confirmó la presencia poderosa del Espíritu Santo actuando a través de los apóstoles. La actuación del Espíritu Santo en los primeros días de la Iglesia no fue solo en términos de señales y maravillas, sino también en orientación y sabiduría. En varias ocasiones vemos al Espíritu Santo guiando decisiones cruciales, como la elección de líderes y la dirección de las misiones. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 13:2, donde el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Esta orientación divina fue esencial para el crecimiento y la expansión de la Iglesia primitiva, mostrando que el Espíritu Santo estaba directamente involucrado en la dirección y liderazgo de la comunidad cristiana naciente. Antes de continuarmos, no te pierdas la oportunidad de profundizar en la Biblia. Haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado y descubre nuestro curso Más allá de los Testamentos. Empieza tu viaje espiritual ahora. Volviendo al asunto del video, el Espíritu Santo como guía. El Espíritu Santo continúa guiando a los creyentes hoy, proporcionando discernimiento, consuelo y dirección en sus vidas diarias. La presencia del Espíritu Santo en la vida personal de los cristianos es un testimonio de su obra continua. Actúa como un consejero divino, ayudando a los individuos a tomar decisiones sabias y a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. En Romanos 8:26, Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles». La orientación del Espíritu Santo es fundamental en momentos de duda e incertidumbre. Ilumina la mente de los creyentes, trayendo a la memoria las verdades de las Escrituras y proporcionando claridad en situaciones complejas. En Juan 16:13, Jesús afirma: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir». El Espíritu Santo es un agente de transformación interior. Trabaja en el corazón de los creyentes, moldeando su carácter para parecerse más a Cristo. Este proceso de santificación es continuo y vital para el crecimiento espiritual. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22-23, incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades son evidencias del trabajo del Espíritu Santo en la vida de una persona, reflejando la transformación profunda que Él realiza. El Espíritu Santo en la vida personal.
La presencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos individuales es un testimonio poderoso de su obra continua. No solo ofrece orientación y consuelo, sino que también capacita a los creyentes a vivir una vida piadosa y fructífera. En Efesios 1:13-14, Pablo escribe: en quien también vosotros, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ser sellado con el Espíritu Santo significa que los creyentes son marcados como pertenecientes a Dios y reciben una garantía de la herencia futura. Este sello es un símbolo de la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del cristiano, garantizando que son hijos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu Santo también desempeña un papel crucial en la intercesión. En Romanos 8:26-27, Pablo escribe sobre cómo el Espíritu Santo intercede por los creyentes con gemidos indecibles, especialmente cuando no saben cómo orar. Esta intercesión divina garantiza que las oraciones de los creyentes están alineadas con la voluntad de Dios y son presentadas de manera eficaz. El Espíritu Santo concede dones espirituales que capacitan a los creyentes a servir en la Iglesia y en el mundo. Estos dones, descritos en 1 Corintios 12, incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, realización de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Cada creyente recibe dones específicos para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios a través de su servicio. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales concedidas por Dios para la edificación de la Iglesia y para el cumplimiento de la misión cristiana. En 1 Corintios 12:4-11, Pablo enumera diversos dones espirituales, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, variedades de lenguas e interpretación de lenguas. Estos dones son dados por el Espíritu Santo, conforme Él desea, para el beneficio común y la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente es dotado de dones específicos que deben ser usados para servir a los demás y para glorificar a Dios. En Efesios 4:11-12, Pablo escribe: y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos que los dones espirituales tienen un propósito claro: equipar a los creyentes para el servicio y edificar la Iglesia. El uso adecuado de los dones espirituales es crucial para la salud y el crecimiento de la Iglesia. En 1 Corintios 14:12, Pablo alienta a los creyentes a buscar los dones espirituales que edifican la Iglesia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Esto sugiere que los creyentes deben ser intencionales en descubrir y desarrollar sus dones para el bien común. El fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5:22-23, es una evidencia del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos atributos son señales visibles de la transformación interior que el Espíritu Santo realiza, reflejando el carácter de Cristo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo y el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora que muchos cristianos buscan. Diferente del bautismo en agua, que es un símbolo externo de fe, el bautismo en el Espíritu es una inmersión interna en el poder y la presencia del Espíritu Santo. En Hechos 1:5, Jesús dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta experiencia
capacita a los creyentes con poder para testificar y vivir una vida plena en Cristo. En el día de Pentecostés, los discípulos experimentaron este bautismo de manera poderosa, recibiendo no solo la capacidad de hablar en otras lenguas, sino también un nuevo vigor espiritual para cumplir la misión de Jesús. Pedro, antes temeroso, ahora predicaba con valentía, y la Iglesia comenzó a crecer exponencialmente. El bautismo en el Espíritu Santo no es solo un evento único, sino una experiencia continua de ser llenado y reabastecido por el Espíritu. En Efesios 5:18, Pablo alienta a los creyentes a ser constantemente llenos del Espíritu. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esta llenura continua es necesaria para mantener la vitalidad espiritual y la eficacia en el servicio cristiano. Además del poder para testificar, el bautismo en el Espíritu Santo trae una mayor profundidad de comunión con Dios y una sensibilidad aumentada a su liderazgo. Los creyentes son capacitados para discernir la voluntad de Dios y para responder de manera obediente y fiel. Esta experiencia es una invitación a una vida más profunda y abundante en el Espíritu. Transformaciones y testimonios, relatos de transformación de vida a través del Espíritu Santo son abundantes. Testimonios de sanidad, liberación y renovación espiritual confirman la obra poderosa del Espíritu en nuestra era. Por ejemplo, muchos cristianos relatan un cambio profundo en sus vidas después de experiencias intensas de oración e intercesión, en las que sienten la presencia del Espíritu Santo de manera palpable. Un testimonio notable es el de David Wilkerson, fundador del Desafío Juvenil. En su libro La cruz y el puñal, Wilkerson describe cómo, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado a trabajar con pandillas de Nueva York, resultando en la conversión de muchos jóvenes delincuentes y en la fundación de un ministerio mundial. Otro ejemplo es el avivamiento en Azusa Street a principios del siglo XX. Este movimiento, liderado por William J. Seymour, vio a miles de personas siendo bautizadas en el Espíritu Santo, resultando en milagros, sanidades y una renovación espiritual que impactó al mundo entero. El avivamiento en Azusa Street es frecuentemente citado como el nacimiento del movimiento pentecostal moderno, que enfatiza la obra continua y poderosa del Espíritu Santo. Además de estos eventos históricos, muchos cristianos experimentan la obra transformadora del Espíritu Santo en sus vidas diarias. Relatan una paz profunda en medio de dificultades, orientación clara en decisiones importantes y una alegría renovada en el servicio a Dios y a los demás. Estos testimonios son un recordatorio poderoso de que el Espíritu Santo está activo y operante en nuestro mundo hoy, trayendo transformación y esperanza donde quiera que sea bienvenido. El Espíritu Santo en la Iglesia contemporánea. El papel del Espíritu Santo en las iglesias actuales es esencial y continuo. Inspira la predicación, guía la alabanza y la adoración, y capacita a los creyentes a vivir sus vocaciones y ministerios. La acción del Espíritu Santo en las iglesias no se limita al pasado, es dinámica y adaptable a las necesidades contemporáneas, garantizando que el mensaje de Cristo permanezca vivo y relevante. En muchas iglesias alrededor del mundo, vemos la presencia activa del Espíritu Santo en cultos vibrantes y llenos de vida, donde los creyentes experimentan la sanidad, el ánimo y la dirección divina. Conferencias y retiros espirituales frecuentemente relatan experiencias de renovación y avivamiento, con muchos participantes sintiendo una nueva unción y vigor espiritual. El Espíritu Santo continúa capacitando a líderes y pastores, ofreciendo sabiduría y discernimiento para enfrentar los desafíos del ministerio moderno. En contextos donde la persecución es intensa, el Espíritu Santo da valor y perseverancia a los creyentes, permitiéndoles testificar de Cristo con audacia y amor. La renovación carismática, dentro de muchas denominaciones tradicionales, también es un testimonio del trabajo continuo del Espíritu Santo. Movimientos como la Renovación Carismática Católica
y otros avivamientos dentro de iglesias protestantes tradicionales muestran cómo el Espíritu Santo está siempre buscando renovar y revitalizar la fe de los creyentes. Esta renovación incluye un énfasis en la adoración espontánea, en el ejercicio de los dones espirituales y en la búsqueda de una experiencia personal más profunda con Dios. Desafíos y malentendidos, comprensiones erróneas y desafíos en relación al Espíritu Santo son comunes, pero pueden ser superados con estudio y discernimiento. La falta de comprensión sobre la naturaleza y la obra del Espíritu puede llevar a confusiones y divisiones. Por ejemplo, algunos pueden ver las manifestaciones de los dones espirituales con escepticismo o incluso como algo extraño o perturbador. Uno de los mayores malentendidos es la idea de que el Espíritu Santo es solo una fuerza impersonal, en lugar de una persona divina con voluntad e intención. La Biblia, sin embargo, describe al Espíritu Santo como teniendo características personales, como inteligencia, voluntad y emociones. Puede ser entristecido, Efesios 4:30, enseña, Juan 14:26, e intercede, Romanos 8:26. Otro desafío es el abuso o la manipulación de los dones espirituales. En algunas comunidades hay relatos de personas que fingen dones espirituales o los usan para ganancia personal, en lugar de edificación de la Iglesia. Esto puede llevar a desconfianza y escepticismo sobre la autenticidad del trabajo del Espíritu Santo. Para superar estos desafíos, es crucial que los creyentes busquen una comprensión equilibrada y bíblica del Espíritu Santo. Estudio de las Escrituras, enseñanza sólida y mentoría espiritual pueden ayudar a clarificar malentendidos y a promover una experiencia genuina y saludable del Espíritu Santo. Los líderes espirituales deben alentar el discernimiento y la búsqueda de manifestaciones genuinas del Espíritu, siempre alineadas con los principios bíblicos. El Espíritu Santo y la teología. Estudios teológicos sobre el Espíritu Santo ofrecen insights valiosos para entender su naturaleza y obra. La pneumatología, o estudio del Espíritu Santo, es una área importante de la teología sistemática que examina el papel del Espíritu en la Trinidad y en la vida de los creyentes. Uno de los principales teólogos que contribuyó significativamente a la pneumatología es San Agustín. Describió al Espíritu Santo como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, enfatizando su obra de unidad y comunión dentro de la Trinidad. Agustín también exploró cómo el Espíritu Santo actúa en la santificación de los creyentes, moldeándolos para volverse más parecidos a Cristo. En el período de la Reforma, Juan Calvino fue otro teólogo que dio gran énfasis al Espíritu Santo. Argumentó que el Espíritu es esencial para la interpretación correcta de las Escrituras y para la regeneración de los creyentes. Según Calvino, sin el Espíritu Santo, la lectura de la Biblia sería solo un ejercicio intelectual, sin transformación espiritual. Teólogos contemporáneos continúan explorando y expandiendo la comprensión del Espíritu Santo. Estudian su obra en la creación, en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia. La pneumatología contemporánea aborda cuestiones prácticas como el uso de los dones espirituales, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el papel del Espíritu en la ética y en la vida moral de los creyentes. Experiencias personales y espirituales. Testimonios de experiencias personales con el Espíritu Santo son poderosos testimonios de su obra continua. Estos relatos varían desde experiencias místicas intensas hasta momentos de paz y orientación en la vida cotidiana. El impacto de estas experiencias es profundo, fortaleciendo la fe e inspirando a otros a buscar una relación más íntima con el Espíritu Santo. Un ejemplo es el testimonio de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que ayudó a esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella contó cómo, en momentos de gran peligro e incertidumbre, sintió la presencia consoladora del Espíritu Santo, dándole paz y valor para continuar su trabajo. En contextos de persecución, muchos cristianos relatan sentir una fuerza sobrenatural
para soportar el sufrimiento. En países donde la fe cristiana está prohibida, hay relatos de creyentes que experimentan visiones, sueños y otras manifestaciones del Espíritu Santo que los animan a permanecer firmes en su fe. Las experiencias personales con el Espíritu Santo también pueden incluir momentos de profunda alegría y renovación. Durante momentos de adoración y oración, muchos cristianos sienten una proximidad especial con Dios, descrita como un fuego o viento espiritual que renueva sus fuerzas y los capacita a vivir la vida cristiana con más vigor. El futuro de la obra del Espíritu Santo. El futuro de la obra del Espíritu Santo es una cuestión fascinante y llena de expectativa. Lo que se espera es una continuidad y tal vez una intensificación de la presencia y acción del Espíritu en los últimos tiempos. La Biblia sugiere que en los últimos días habrá un derramamiento aún mayor del Espíritu Santo, trayendo renovación y avivamiento espiritual. En Joel 2, 28-29 está escrito: «Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Esta promesa de Joel fue parcialmente cumplida en el día de Pentecostés, pero muchos estudiosos creen que habrá un cumplimiento final más amplio en el fin de los tiempos. Ese derramamiento del Espíritu Santo resultará en un avivamiento global, con muchos viniendo a conocer y experimentar el poder de Dios de manera profunda y transformadora. El Espíritu Santo continuará capacitando a los creyentes para enfrentar los desafíos del futuro. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la orientación y el poder del Espíritu serán esenciales para que los cristianos vivan de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y sean testigos eficaces del Evangelio. Las iglesias alrededor del mundo se están preparando para ese tiempo de mayor manifestación del Espíritu Santo. Conferencias, seminarios y movimientos de oración global están enfocados en buscar un avivamiento y una renovación espiritual, esperando con fe y expectativa el derramamiento prometido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la renovación espiritual. El Espíritu Santo y la renovación espiritual están intrínsecamente ligados. La presencia continua del Espíritu es vital para la revitalización de la fe individual y comunitaria. Renueva corazones, inspira nuevas visiones y capacita a los creyentes a enfrentar los desafíos del mundo moderno con esperanza y poder. La renovación espiritual frecuentemente comienza con un reconocimiento de la necesidad de más del Espíritu en nuestras vidas. Muchos avivamientos históricos comenzaron con períodos intensos de oración y arrepentimiento, donde los creyentes clamaban por una nueva manifestación del Espíritu. El avivamiento de Gales, a principios del siglo XX, por ejemplo, comenzó con reuniones de oración fervorosas y resultó en una transformación profunda y duradera en la sociedad galesa. La renovación espiritual no es solo un evento momentáneo, sino un proceso continuo. En 2 de Corintios 4:16, Pablo escribe: «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día». Esta renovación diaria es una obra del Espíritu Santo, que nos fortalece y nos moldea a la imagen de Cristo. La renovación espiritual capacita a los creyentes a ser agentes de transformación en el mundo. Equipados por el Espíritu, los cristianos pueden llevar el mensaje de amor, justicia y esperanza de Dios a todas las esferas de la sociedad, impactando vidas y comunidades de manera profunda y duradera. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es un signo de que Dios continúa trabajando en y a través de nosotros para cumplir sus propósitos en el mundo. El Espíritu Santo y la adoración. La adoración cristiana está profundamente influenciada por el Espíritu Santo. Inspira y guía la adoración, llevando a los creyentes a una experiencia más profunda y significativa de la presencia de Dios.
En Juan 4, 23, 24, Jesús dijo: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a adorar en verdad, revelando la verdadera naturaleza de Dios y capacitándonos para responder con amor y reverencia. También nos ayuda a adorar en espíritu, moviendo nuestros corazones y mentes más allá de las formas y rituales externos y llevándonos a una conexión más íntima y personal con Dios. La adoración inspirada por el Espíritu puede llevar a manifestaciones tangibles de la presencia de Dios, como sanidades, profecías y otras obras poderosas. La historia de la Iglesia está llena de relatos de cómo la adoración fervorosa, guiada por el Espíritu, resultó en experiencias transformadoras tanto para individuos como para comunidades enteras. El Espíritu Santo y la comunidad cristiana. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en la formación y mantenimiento de la comunidad cristiana. Unifica a los creyentes, superando barreras de cultura, lengua y clase social. En Efesios 4:3-4, Pablo exhorta a los creyentes a procurar guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad del Espíritu es esencial para la salud y el crecimiento de la Iglesia. Nos enseña a amarnos unos a otros, a perdonar y a trabajar juntos para el bien común. En Hechos 2:40 y 2:47 vemos una descripción de la primera comunidad cristiana, donde los creyentes estaban perseverando unánimes en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta comunidad unida y llena del Espíritu atrajo a muchos a la fe, mostrando el poder del Espíritu en crear una comunidad vibrante y amorosa. El Espíritu Santo da dones diferentes a cada miembro de la comunidad para que puedan servir unos a otros y edificar el cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios 12:7, Pablo escribe: «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». Esto significa que cada creyente tiene un papel único y vital a desempeñar en la comunidad, y el Espíritu Santo los capacita a cumplir ese papel con eficacia y alegría.